¿Cómo andan, queridas amantes de la filosofía? Vamos entonces, sin perder más tiempo, a la cuestión de los filósofos de la sospecha. En principio ya habíamos dicho que el romanticismo surge como un movimiento contra el iluminismo. El pensamiento kantiano había abatido la pretensión humana del conocimiento per se de la realidad en su mismo fundamento. El ser humano no es capaz de conocer lo noúmeno, aquello que es en sí mismo, ¿no? Esa dimensión racional en sí mismo de todas las cosas. En algún punto esto abre las puertas, si bien Kant no lo logra desarrollar con mucha profundidad o con todas las consecuencias que esto implicaba, si bien tiene un desarrollo como lo hace de la voluntad o de la conciencia de la razón práctica, como lo hace de la razón teórica, tiene una suerte de razonamiento en torno a las capacidades estéticas del ser humano, de las sensaciones, de los deseos, pero no lo logra desarrollar con tanta profundidad como sí logró profundizar en lo anterior, que ha marcado, como dijimos, parte de la historia de la filosofía. Y tampoco percibió la cuestión de la historia y del tiempo y de la influencia del contexto histórico en el que uno vive. Ya lo dijimos, ¿no? Kant insinúa que las formas son universales y puras a todo ser humano. En algún punto sí procesamos la realidad en coordenadas espaciales o temporales, puede ser, vale, pero no todos procesamos la realidad de la misma forma. O sea, hay cosas comunes y hay cosas que no lo son. De alguna manera, con el romanticismo se expande la necesidad de comprender la dimensión histórica de la razón, ¿no? Uno de los principales pensadores de finales de la época moderna dijimos que es Hegel. En el fondo Hegel lo que hace es tomar el pensamiento kantiano e introducir esa variable de la historia, y a partir de esa variable de la historia poder realmente entender mejor el pensamiento de Kant. Logra una nueva síntesis fenomenal, compleja de entender, donde de alguna manera esa conciencia que hablaba Kant termina siendo un sujeto absoluto que se va desarrollando en el tiempo, intentándose conocer a sí mismo, configurándose históricamente como agotando todas las posibilidades de cristalización, de conocimiento de sí mismo, hasta que en algún punto va a llegar ese sujeto absoluto a ser un espíritu absoluto, ¿no? A haberse conocido por completo. Algunos dicen que ese sujeto absoluto en el fondo es Dios, y un Dios inmanente, entonces somos como parte del pensamiento de Dios, ¿no? Un pensamiento realmente complejo. Se le debe a Hegel la idea esta básica de que hay una síntesis, una antítesis o antitesis, mejor dicho, así se debería decir, antitesis, y que surge una suerte de dialéctica, ¿no? Algo superador que incluye una síntesis en ese proceso dialéctico, tesis, antitesis y una síntesis que de alguna manera incluye las anteriores, pero no las elimina, las incluye, ¿no? Las pone en juego, las relaciona, pero haciendo algo cualitativamente superior. Del pensamiento hegeliano saldrá Karl Marx, cuando Marx de alguna manera entiende en su materialismo histórico propiamente el mismo razonamiento hegeliano, pero desde otra perspectiva y aplicado a otras cuestiones, ¿no? Pero quedándonos entonces en la cuestión de Kant y en la cuestión de Hegel, aparecen pensadores que van a empezar a luchar de alguna manera a favor o en contra del pensamiento hegeliano, y lo van a intentar profundizar o lo van a intentar destruir, ¿no? O criticar. El pensamiento filosófico fue un seguir sus caminos o intentar abandonar los caminos de Kant y Hegel. Puede parecer una exageración porque hay síntesis propias de pensamiento y algunas realmente increíbles, pero no se puede obviar el punto de inflexión que ambos filósofos generaron en la historia de la filosofía.
De alguna manera, si Hegel criticó el carácter ahistórico universal kantiano, presentando la idea de un sujeto absoluto que va desplegándose en su autoconocimiento en la inmanencia, el resto de los pensadores que vienen a criticarlo lo harán con respecto al carácter absoluto de sus pensamientos, pero no por la introducción de la variable histórica. Al mismo tiempo, los que seguirán sus huellas enfatizarán esa dimensión también. Por ejemplo, Karl Marx hará un materialismo histórico. Es en ese contexto de pensamiento moderno contemporáneo que el autor que estamos viendo se propone de alguna manera descomponer el sujeto absoluto hegeliano que se va conociendo a sí mismo en ese proceso de síntesis, de tesis, antitesis, síntesis, en un sujeto particular, tal cual como somos nosotros, un sujeto de carne y hueso, prestando atención a la dimensión histórica de este sujeto de carne y hueso y preguntándonos de ese Dasein, de ese ser ahí, el ahí del ser, el ahí concreto del ser, el ser, el estar situado acá del ser, un término difícil de traducir que utilizará Heidegger a montones y será como una de sus piedras fundamentales. En algún punto Dilthey entiende que lo universal del pensamiento formal kantiano y lo absoluto histórico del pensamiento hegeliano se tenía que aplicar sin dejarlo de lado al concepto del sujeto, pero el sujeto como ser humano particular. Entonces, esas condiciones de posibilidad de Kant estaban perfectas, es decir, el ser humano, la idea kantiana es sumamente interesante. Digo, el ser humano filtra la realidad cuando la conoce. Pero lo que no podemos dejar de percibir, que si bien filtramos la realidad cuando la conocemos, no todos la filtramos de la misma manera, por más que no vivamos, por más que vivamos en ciudades distintas o uno al lado del otro. Digo, la historia personal también nos hará ver la realidad de una forma distinta, ¿no? Ahí aportará también la psicología, en ese sentido que estaba surgiendo la sociología en nuestros comportamientos sociales, las culturas, las estructuras de conocimiento que de alguna manera constituyen nuestra cultura, bueno, etcétera, toda una serie de ciencias que vienen de forma auxiliar, en este caso a la filosofía, y que le permiten de alguna manera entender que si bien todos filtramos la realidad, todos lo hacemos influenciados por distintas cuestiones, más allá que el aparato básico con el que lo hacemos es el mismo. Digo. Todos tenemos los mismos 5 sentidos y tenemos un entendimiento. Pero también influyen otras cosas que Kant había dejado de lado. Una de ellas es el paso o el devenir de la historia, que de alguna manera la historia universal y la historia personal que nos va modificando. A saber, Dilthey tomó las condiciones de posibilidad kantianas, esas formas puras de la sensibilidad y del entendimiento, y las historió, las historizó, introdujo la dimensión de la historia en ese desarrollo de las condiciones de posibilidad, en esas formas, en esos instrumentos de entender la realidad. Según él, el único modo de conocer los objetos del mundo es por medio de la vivencia, el Erlebnis alemán, ¿no? Es la vivencia. ¿Cómo conoces un objeto? Y la verdad que vivenciándolo. Hacerlo de otra manera es hacer cuestiones anticuarias, ¿no? Cuestiones. Es hablar de cosas y pensar en cosas que ya no están. El verdadero conocimiento se da en la experiencia, en la vivencia profunda de la realidad que tenemos delante. En otras palabras, él va a afirmar que la única forma de conocer algo propiamente dicho es vivenciándolo. Según él, cuando sentimos y pensamos como seres humanos, no sentimos y pensamos como un mero aparato formal puro de sensibilidad y entendimiento como proponía Kant, sino por aparatos formales constituidos también o influenciados también por nuestras vivencias. Lo que vivimos nos hace procesar o formatear la realidad de una forma u otra. Digo, para algunos una situación puede despertarles una suerte de ataque de pánico y para otros no. Lo que significa que
la misma realidad puede ser interpretada por dos personas distintas o por la misma persona en dos momentos distintos de su vida de forma distinta. Claramente, si uno está viendo una pared que es blanca, eso no significa que en 5 años lo blanco nos parezca verde. Pero sí, cuando entra a jugar el sentido de la realidad, la interpretación de la realidad, siempre vamos cambiando. No vemos la misma cosa o la misma situación cuando teníamos 15 años que cuando tenemos la edad que tenemos, o me imagino que no la vamos a ver de la misma forma cuando tengamos 30, 40, 50, 60 años. Esto significa que si pensamos de manera similar a como lo hacen nuestros contemporáneos cercanos, es por la simple razón que compartimos y estamos constituidos por una misma cultura, pero no porque tengamos una estructura formal, que sea idéntica a todos. No, está bien, pensamos igual más o menos nosotros los que vivimos en el conurbano bonaerense, en el AMBA, porque tenemos una suerte de misma cultura. Si el que vive en el altiplano boliviano va a tener otra forma de concebir la realidad, el que viva en Afganistán va a tener otra forma. Si bien va a tener los mismos 5 sentidos y va a tener el mismo entendimiento de una perspectiva genética, ¿no? La grandeza de la crítica de Edith Acay consiste en darse cuenta de que las condiciones de posibilidad o formas puras de la sensibilidad y el entendimiento en realidad son condiciones históricas y por lo tanto están atravesadas por nuestras vivencias, es decir, por nuestras emociones, por nuestra dimensión volitiva y por nuestras ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, del mundo y de los otros. Es decir, hay un aparato que tiene una base biológica, formal, llamémoslo de esa manera, pero a su vez también nuestra capacidad de procesar la realidad va a estar influenciada por nuestras emociones, por nuestros deseos, por nuestras ideas, por nuestras obras, o lo que las obras hayan generado en nosotros. Para Dilthey esto no pueden ser llamadas condiciones formales de posibilidad, sino condiciones reales o históricas de posibilidad. De alguna manera se podría concluir que Dilthey humaniza la conciencia kantiana, la hace humana, ¿no? Kant parece más hablar de un robot, o sea, hablaba de seres humanos, pero para nosotros daría la sensación de que habla más de un robot que de la conciencia humana del per se, ¿no? En el fondo su pensamiento nos ha ayudado a entender que al momento de conocer la realidad lo hacemos según un entramado complejo e histórico. Un entramado complejo e histórico de dimensión cultural e individual. Somos seres sociales a pesar de ser individuos. Este entramado complejo está compuesto por ideas, por voliciones y emociones, es decir, por los tres objetos, por así decirlo, las tres formas de procesar la realidad y las tres cosas que influyen en nuestros tres ejes antropológicos. El entendimiento con las ideas, las voliciones con la voluntad y, de algún punto, las emociones con nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, nosotros terminamos concibiendo la realidad según cómo pensamos, cómo sentimos y cómo obramos, ¿no? Y nuestra forma de obrar, nuestra forma de sentir y de pensar, a su vez también irá construyendo la realidad que luego después vamos a volver a sentir, pensar y de alguna manera también sentir. Esta es la razón por la que no puede existir un sujeto absoluto hegeliano tampoco, ni condiciones formales de posibilidad de estilo kantiano. Hasta acá el pensamiento de Dilthey. Vamos a hacer una breve pausa como para poder descansar y sumergirnos con el último de los pensadores, muy abuelo de pájaro que vamos a ver, que es Friedrich Nietzsche.